Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy vamos a hablar sobre la autorregulación, la capacidad de poder poner freno a las emociones y que no nos lleven hasta el infinito, ni del malestar, ni de subirnos arriba del todo. Para ello tenemos a Anabel González, una gran psiquiatra que ya ha estado con nosotros en el programa La mente y sus cicatrices, y vamos directamente con la entrevista. Espero que os guste. Ya estamos con Anabel González. Hemos estado con Anabel varias veces en nuestro programa, en La mente y sus cicatrices. Anabel González, psiquiatra muy conocida en España sobre el tema trauma complejo, disociación. Muy buenas, Anabel, ¿qué tal estás? Encantada de estar otra vez por aquí contigo. Bueno, cuenta un poco, a los oyentes que no te conozcan quién eres, y a los que te conozcan si ha habido nuevas novedades, nuevos libros o cosas por el estilo. Lo que no pasó. Habla sobre la influencia de las cosas que hubiera sido importante que pasaran y no pasaron, o de cosas que fueron importantes y dejaron de estar, que a veces en el campo del trauma le prestamos mucha atención a lo que sí pasó y no debió de pasar. Y esta es como la otra cara de esa historia y es igual de importante o quizás más importante, ¿no? Entonces, como un recorrido por esos distintos matices que tiene este tema. Y bueno, me imagino que hablarás de este tema un poquito, de lo que vamos a hablar hoy, de la autorregulación. Todos los episodios que llevo no lo hemos hablado en profundidad, no solo contigo, sino con nadie más. Pero me parece un tema muy, muy importante porque es de los temas o de los asuntos que más tiene que ver con lo que afecta al trauma, por ejemplo. La primera pregunta sería, ¿qué es la autorregulación en sí mismo? Y si nos puedes poner algún ejemplo. Bueno, las emociones es algo que nos surge de forma natural, pero nosotros vamos adquiriendo una capacidad mayor o menor para hacer algo con ellas y para mantenernos regulados. En ocasiones nos llevamos un disgusto o algo nos afecta o estamos disfrutando de algo, y si dejásemos que las emociones fuesen total y absolutamente por libre, pues a lo mejor se nos dispararían hasta un punto que no nos permitiesen pensar, y en ocasiones en medio de una situación difícil o muy excitante necesitamos seguir pensando y conseguir seguir pensando. Entonces es como conseguir mantenernos en un punto en el que podemos seguir funcionando aunque vayan surgiendo emociones importantes del tipo que sea. Y es algo que tiene que ver con nosotros y también tiene que ver con los demás. Aunque le llamemos autorregulación, realmente los humanos también nos regulamos con las demás personas. Y ahí también tiene que haber un equilibrio entre yo autónomamente ser capaz de manejar lo que yo siento y cuándo y de qué manera recurro a los demás para ayudarme con ese proceso. ¿Algún ejemplo de una autorregulación bien hecha, por ejemplo? Estar en medio de una situación difícil, ser capaz en medio de esa situación, pues, una enfermedad o un revés laboral o un disgusto con un compañero o con un amigo, y ser capaz en esa situación de que no te nuble completamente la mente lo que está pasando, pero a la vez permitírtelo sentir en los momentos en los que te lo puedas permitir sentir y poderlo hablar en los momentos y con las personas con las que tiene sentido poderlo hablar. Y cada cosa que estoy diciendo en sí misma puede ser una dificultad grande para algunas personas. ¿Y cómo se desarrolla de forma natural cuando sale bien? Es decir, cuando la autorregulación se construye de forma favorable, ¿cómo se ha desarrollado? Me imagino que en la familia, ¿no? Sí, hay una parte temperamental, que podemos ser más tranquilotes o más intensos, podemos ser más impulsivos o de pensarnos más las cosas. Hay una parte ahí bastante importante que es temperamental, que venimos con ella. Y luego está todo el modelado de esa plastilina que tiene mucho que ver con las relaciones. Es un aprendizaje sobre todo relacional. Entonces hay como dos puntos importantes porque es un aprendizaje social. Uno de ellos es cómo me regulan a mí cuando yo estoy en un estado emocional X, el que sea. Y sobre todo aquí donde se juega lo importante es cómo me gestionan el malestar cuando yo estoy mal. Me calman, me abrazan, pasan por encima e intentan que se me quite lo antes posible sin que a mí me dé tiempo a procesar lo que me está pasando, ni se enteran de cómo me siento. Hablas de la infancia, ¿verdad?
Estoy hablando de la infancia, Sí, sí, sí. sí, porque ahí tenemos el cerebro todavía modelándose, está en pleno desarrollo, entonces va a coger esa forma. Esos son modelos de funcionamiento que primero son externos y que luego se van interiorizando. Entonces, si a mí me abrazan cuando estoy mal, yo cuando sea adulto y me sienta mal, pues no me enfadaré conmigo mismo, me entenderé, trataré de hacer cosas que me ayudan. En cierto modo, me abrazaré metafóricamente por dentro. Al principio no son metafóricos los abrazos y luego sí lo son. Y también seré capaz de dejarme abrazar esta vez de verdad, ¿no? Por personas que sepan abrazar y que estén ahí en el momento adecuado. Entonces, esta es una fuente de aprendizaje y otra fuente de aprendizaje son los modelos que yo veo. Es decir, cuando yo veía a las personas con las que yo crecí gestionar los momentos de disfrute o los momentos de malestar, ¿cómo lo hacían? Porque ahí yo tengo un ejemplo, por ejemplo, si hay alguien que se enfadaba mal, pues yo ahí tengo un ejemplo de lo que es enfadarse que para mí va a ser una referencia. Entonces se me va a quedar ahí y yo luego cuando me toque a mí enfadarme, ese modelo va a estar y yo voy a decir, pues yo no me quiero enfadar así, entonces me peleo con el enfado y hago sabe Dios qué, o de repente me veo haciendo lo mismo o diciendo el tipo de cosas que decían las personas que se enfadaban mal. Así que a través de lo que el otro hace cuando yo estoy en un estado determinado o lo que el otro hace con su propia emoción, yo voy aprendiendo qué se hace con las emociones. Y un poco ya avanzando de la infancia, ¿en qué diferentes grados puede acabar una mala capacidad de autorregulación ya cuando somos adultos? Los problemas en la regulación emocional tienen que ver con todas las patologías de salud mental y las físicas también, porque una buena gestión de las emociones hace que esas emociones se mantengan en unos niveles manejables. Puede haber momentos en los que nos rompamos y esto también entra dentro de lo natural y de lo sano, pero en condiciones habituales conseguimos más o menos ir funcionando y en los momentos durísimos pues nos permitimos que nos fallen las fuerzas, pero salimos de ello pues en un tiempo más o menos razonable. Hay veces en las que esto no es así y entonces cuando nosotros estamos mal, alimentamos el malestar. A veces tenemos mecanismos que en vez de reducirlo o hacerlo más manejable, lo hacen mucho más inmanejable. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues la rumiación es quizás el de los peores, ¿no? Cuando damos vueltas en círculo alrededor del malestar es como que lo vamos ampliando. Le damos vueltas y, ¿por qué me siento así? Pero no es un porqué de que quiero entender por qué me siento así. Es como si me estuviera dando latigazos por estar mal. ¿Y cómo es posible? ¿No? Soy débil o estoy fatal o me insulto. O hago todo tipo de cosas que es como tener un bidón de gasolina e intentar apagar una hoguera con él. Claro, ¿por qué hacemos esto a las personas? Bueno, pues que a lo mejor hay esos aprendizajes antiguos. No necesariamente esto puede venir de que igual hubo alguien que cuando yo estaba mal me hacía este tipo de cosas. No tienes por qué estar así, eres débil, ponte bien, no me decía cosas que me ayudaran, entonces eso se me ha quedado ahí. O quizás no, pero a lo mejor, ¿no? Yendo un poco al hilo de lo que decíamos al principio, de lo que no pasó, hay personas que crecen en una especie de desierto emocional y entonces para tirar para adelante solo lo pueden hacer desde la dureza, no lo pueden hacer desde la ternura porque eso no lo conocen. Entonces se meten caña y yo tengo que ser fuerte y yo tengo que seguir. Y eso para muchas cosas nos puede permitir sobrevivir, pero cuando la cosa se pone muy dura y además hemos acumulado un montón de residuos emocionales sin procesar, pues eso al final nos acaba machacando y nos rompe más de lo que ya estamos. Entonces, Claro. hay muchas veces que los mecanismos que yo tengo instalados vienen de sitios que yo puedo entender, pero están como si dijésemos descatalogados. Ahora mismo no son lo más eficiente, pero mi cerebro es lo que ha aprendido y es lo que sigue repitiendo. O sea, igual esa rumiación puede ser lo que me decían o lo que aprendí a decirme y dejar de hacerlo pues corresponde al temor de fallar, quizás. Tampoco es que sea una decisión que uno pueda tomar, es decir, voy a decidir hoy si rumio o no rumio, es un automático, un mecanismo repetitivo que mi cerebro constantemente está activando. De hecho, una de las cosas que me pueden ayudar es tomar más conciencia de ese mecanismo automático, porque cuando lo volvemos un poquito consciente, ahí sí que podemos empezar a tomar decisiones y decir, bueno, necesito reentrenar esto, no es que me lo diga, vaya a cambiar, no se cambian así los automáticos, pero bueno, si me pongo, me hago consciente y trabajo sobre ello, se puede ir reduciendo esa rumiación, pero requiere tomar conciencia primero. La regulación está ligada íntimamente al trauma, porque el trauma es un elemento desregulador en sí mismo, o un elemento que regula, o el trauma es lo que produce la desregulación en sí misma. Bueno, yo creo que es un poco lo mismo. Hay una asociación entre trauma y desregulación, es
Podríamos decir que es uno de los factores mediadores que llevan un trauma a la patología posterior. En las experiencias traumáticas se ponen en marcha una serie de mecanismos que para la situación traumática pueden estar bien, se activan nuestros mecanismos de supervivencia, pero cuando pasa la situación, esos mecanismos siguen ahí como si la situación fuese exactamente la misma. Y entonces empieza el desajuste. También puede haber desregulación de otras causas. Hay patologías de base más biológica. Si una persona desarrolla pues, un trastorno bipolar o un trastorno psicótico, hay una desregulación, una parte de ella que tiene que ver con esa propia patología, en la cual también influye el trauma, porque sabemos que el trauma es un factor de riesgo para la psicosis y para el trastorno bipolar y prácticamente para absolutamente todo. Pero creo que también es importante que tengamos en cuenta que el trauma no explica el 100% de lo que ocurre, explica una parte y tenemos que combinar un poco piezas para entender lo más posible ese cuadro global. Existe gente que, por ejemplo, esté muy traumatizada, ya sea a nivel simple o complejo, o que le haya maltratado mucho, pero por algún motivo haya desarrollado una buena autorregulación. ¿Existe esta casuística? La traumatización no depende solo de lo que ocurre, sino de cómo nosotros procesamos lo que ocurre. Y ahí influyen muchísimos factores. Entonces sí que hay personas que pueden experimentar situaciones difíciles y salir menos tocadas que otros por múltiples motivos. Uno de los motivos puede ser también del entorno, es decir, si yo sufro situaciones difíciles, pero tengo algún apoyo o algún tipo de colchón emocional, eso que me pasa no me va a afectar de la misma manera. Por ejemplo, se ha visto que los niños que viven en zonas de guerra y tienen una figura de apego seguro con ellos no sufren estrés postraumático en los mismos niveles que los niños que no tienen esa figura con la misma guerra alrededor. Y luego también hay una parte de el significado emocional de lo que está pasando. Un accidente no es lo mismo para una persona que para otra, por muchos motivos. O una situación relacional podemos vivirla desde muchos lugares diferentes. Entonces, en función de todo eso, sí que es cierto que puede haber personas que, no porque sean ni más fuertes ni más débiles, sino por muchísimas cosas, se puedan ver afectados de una manera más grave o menos grave. Que es cierto que quien tiene estrés postraumático básicamente tiene una problemática para autorregularse, por los flashbacks, por el malestar. Sí, el estrés postraumático va a generar en sí mismo una desregulación y si la persona tiene de base una mala regulación, tiene más boletos de poder desarrollar un estrés postraumático si ocurre algo de una determinada envergadura y de un determinado significado. Y aquí entraría un poco yo creo que es el sumum de la desregulación, que sería el apego desorganizado, en su forma clínica, el TLP, por decirlo así. ¿Aquí hasta qué punto la desregulación mantiene el caos activo? En los trastornos límite podemos ver apego desorganizado o podemos ver apego preocupado. Depende un poco de los perfiles. El apego preocupado también se llama ansioso, pero es una forma, digamos, estable de desregulación. Y no es que el apego sea en sí mismo una forma de regulación, es otra cosa, es una estructura de funcionamiento mental que se suele asociar a determinados tipos de regulación, pero no hay una matemática muy estricta. La desorganización en el apego es una cosa mucho más compleja. Tiene que ver con niveles mayores de disociación, tiene que ver con niveles mayores de patología. Y ahí lo que hay es una imposibilidad de funcionar de una manera estable. Entonces no es que yo tenga una tendencia a desregularme de una manera determinada, es que doy bandazos de una cosa a otra y de un momento a otro y mi cerebro no consigue encontrar una forma de funcionamiento desde la cual predecir el mundo y funcionar por dentro y funcionar por fuera. Entonces, muchas veces cuando ocurre esto, la persona recurre a otro tipo de estrategia. Por ejemplo, el control. Intenta controlar para no estar en manos del caos, porque en manos del caos no podemos realmente funcionar. Giovanni Viotti, que es uno de los autores que más ha hablado de apego desorganizado y disociación, él lo que propone es que mientras funcionan las estrategias controladoras y pueden funcionar durante mucho tiempo, durante poco tiempo, la cosa se mantiene contenida. De hecho, hay niños que manifiestan signos de desorganización y después, cuando se van haciendo un poquito más mayores, eligen algún tipo de estrategia controladora y funcionan desde esa estrategia controladora, más o menos también durante un tiempo X. Y si llega un momento en que las estrategias controladoras fallan de una forma abrumadora, entonces vuelves a quedar en manos del caos. Y ahí es donde se suelen ver más los síntomas. ¿Cuándo se recupera uno de eso? Creo que tampoco puedo dar una cifra, es absolutamente imposible. Estamos además dentro del campo de la desorganización del apego, en el área de mayor variabilidad. La desorganización del apego, precisamente porque no tiene una organización, no es una cosa, hay como muchas maneras
de desorganizarse Claro. y muchísimos niveles de gravedad. O sea, el caos sería el punto más bajo a nivel de emocionalmente estar para una persona con ese estilo de Es que vinculación. el cerebro necesita siempre predecir cómo vamos a andar por el mundo si no sabemos lo que va a pasar al siguiente paso. Necesito predecir qué hacer en las relaciones, cómo pueden reaccionar los demás, qué puedo esperar, qué significan las cosas. Si estoy en el caos, no tengo respuesta para ninguna de estas cuestiones. Entonces, no se puede funcionar en el mundo. Se tiene que establecer algún tipo de sistema. Entonces, bueno, el control entra en juego como una forma de sustituir esta imposibilidad de encontrar cómo predecir el mundo. Y lo hago en base a veces a formas rígidas de funcionamiento. Esa Es- rigidez me mantiene un poco contenido el caos. Pero Estilo dominancia, cabreos, que suele ser muy típico de sí, o cuidar, esos ¿no? problemas. Las dos Ajá. estrategias controladoras principales son la punitiva, que sería esto, volverme dominante, controlar al otro, y la cuidadora, un tipo de cuidado compulsivo en el que mi identidad se establece en base al cuidado. Sí, de que le necesiten a uno, por decirlo así, ¿no? Así no te abandonan. Bueno, yo cuando también me refiero a formas de autorregulación, puede ser, por ejemplo, ir a jugar al pádel, que eso a uno le ayuda a establecerse. ¿Habría diferencia entre las formas de autorregulación ya adquiridas en la infancia, más internalizadas, y las que, bueno, partiendo de una base más frágil, pueden haber sido aprendidas en la adultez? Bueno, las que se aprenden cuando tu cerebro está cogiendo forma son mucho más centrales, porque la mente se estructura en base a esas primeras experiencias. Y estamos hablando de los primeros años de vida, hasta el año o 2 años, todo lo que ocurre ahí es fundamental. Lo que venga después sienta sobre esa base. Y claro que más adelante podemos hacer cambios y podemos desaprender y aprender muchas cosas, pero ya nos lleva un poco más de tiempo, porque tenemos que, digamos, entrar en el engranaje, generar cambios ahí y que esos cambios después se consigan mantener. Y eso es complejo. Se hace, pero es más complejo. Para alguien bueno, con su carga de traumas y altibajos, ¿qué recomendarías para poder encontrar una forma de regularse mejor? Yo creo que lo primero es que veamos qué cosas estamos haciendo que no nos ayudan. Y todo esto sin el látigo en la mano, que a veces un buen rumiador consigue reñirse por rumiar, por lo cual no arreglamos absolutamente nada. O una persona que recurre demasiado a la evitación o al control o a estrategias que en pequeño grado están bien, pero cuando se nos van un poco de las manos ya no tanto. Lo primero es identificar, ¿no? Pasar de automático a manual y darnos cuenta de que estamos usando esos mecanismos. Y aprender, digamos, a hablar con nosotros mismos cuando eso esté ocurriendo, que si tomamos conciencia en el momento ya no es tan automático, e introducir algún pequeño cambio. Pues, por ejemplo, si nos solemos insultar por dentro, pues aprender a tener un detector de insultos que nos haga decir, espera, me lo voy a decir de otra manera. O si tiendo a evitar las cosas sistemáticamente, bueno, pues las que no sean tan complicadas, a lo mejor darme un empujoncito. No dejar que esa inercia nos arrastre hacia donde estamos si no es el sitio en el que queremos estar. Si Mm. funciona bien, pues estupendo, pero si no es así, hay que ir un poquito contra la inercia. Y también yo creo que tenerse muchísima paciencia, porque cambiar un automático lleva tiempo. No es que simplemente me doy cuenta, tengo una revelación y a partir de ahí cambio todo. No, es un hábito que hay que cambiar muy poco a poco y siendo muy pesados y a la vez muy pacientes. Entonces, Claro. bueno, yo creo que una combinación de un poquito más de conciencia de uno mismo, un poquito más de amabilidad con uno mismo y muchísima paciencia, se pueden conseguir bastantes cambios. Buena fórmula. Yo me preguntaba si habría mitos sobre la autorregulación. Yo creo que hay como una especie de disociación. Voy a utilizar esto que no me gusta nada, la palabra disociación en vano, ¿no? Porque no estoy hablando de disociación como No, patología, no ¿no? pasa nada. Los oyentes lo Eh, entenderán. hablamos a veces como de los mundos de Yuki, ¿verdad? Nos regulamos y entonces, ¿no? Hacemos un ejercicio de relajación, nos ponemos unas velas, esencias, que igual nos sienta muy bien todo esto, ¿no? Pero la cuestión es cuando las estás pasando realmente putas, hablando en plata, y estás en ese momento en que te duele todo por dentro o estás realmente bajo, ¿cómo consigues hacer algo ahí? Entonces yo creo que hay veces que lo que se dice, ¿no? Aceptación, tenemos que aceptar la emoción, claro, pero cuando te está doliendo, te quedas ahí abrazando el dolor o no. Y ahí todas esas frases se pueden evaporar porque nos Claro. consume el estado emocional que tenemos. Entonces, en ese sentido, me viene a la cabeza una escena de una serie que se llama Nasdrovia, de unos mafiosos rusos. Hay una escena
súper chula en la que empiezan a hablar como si fueran psicólogos de Instagram, ¿no? Eh, Tipo Mr. Wonderful, sí, como ¿no? tacitas. Entonces tienes que aceptar tus emociones, ¿no? Sí, sí, Aquí sí. matando gente y de todo, ¿no? Pero no tienes que aceptar tus emociones y entonces nosotros te estamos aquí confrontando porque te queremos y es una cosa tan artificial y tan absurda, pero yo creo que a veces trasladado a no una peli ni a la mafia, pero en nuestras vidas cotidianas nos puede pasar un poco esto, ¿no? Que te lees esas frases y dices, "Ah, qué bonito queda", pero cuando te está doliendo, esto es otra historia. Entonces, el aterrizarlo en la vida real y en las cosas reales que nos van pasando es lo que yo creo que es complicado. La cuestión es por qué vende tanto, ¿eh? ¿Por qué gusta tanto la simplicidad de la psicología de Instagram? Curioso. En cierto modo te da como una esperanza de que las cosas se pueden cambiar. Oye, no está mal. Pues que si está muy lejos lo que se plantea ahí de lo que tú realmente estás viviendo, luego es cierto que te puede generar más frustración. Y dentro de todo este tipo de mensajes, como tú dices, la simplicidad también es, no, la simpleza, vamos a decir, que Sí, es cierto. también te hace pensar que hay una receta fácil. Entonces, cuando estamos muy mal, queremos magia rápida. Y esto suena como si fuera magia rápida, ¿no? Te dices esto, te cuentas esto, este ejercicio y ya está. Y cuando estás muy mal, estás muy desesperado por estar bien ya. Esa Sí, desesperación no te ayuda mucho, pero forma parte del pack, ¿no? Entonces, yo sí. creo que esta es una de las cuestiones. Pero luego, dentro de cada una de estas frases, hay una parte pequeñita que es verdad. Esta frase tan horrorosa de si quieres puedes, es una gilipollez, porque hay veces que es que no puedes y el Claro. querer no vale. Pero como no quieras, No lo vas a conseguir ni de broma. como te dejes ir hacia abajo y no cojas las riendas de la situación, aunque sea poquitísimo lo que puedas hacer, es como dejarse caer a plomo. Entonces desde ahí no te levantas. Entonces, en cierto modo, hay una parte de esa frase que es cierta. Hay una cosa muy importante para funcionar bien, que es lo que le llamamos el sentido de agencia, es decir, sentir que yo puedo hacer algo con lo que me pasa, con lo que siento, con lo que ocurre en Ujú. las relaciones, con mi vida. Podré mover más o menos la ficha, pero algo voy a poder mover. Esa convicción nos ayuda a transitar muchas de esas cosas. Si no la tenemos, se nos pueden hacer un mundo cosas a veces incluso pequeñas, porque soltamos los brazos y nos dejamos ir. El tema es que entendamos que nos puede ayudar en un momento determinado. En un momento Claro. determinado nos puede dar un empujoncito y decir, no, venga, va, voy a hacer algo con esto. Y está bien poder hacerlo. Hay muchas cosas que pueden funcionar siempre y cuando las hagamos el tiempo suficiente y el número suficiente de veces. Y esto a veces se nos olvida. Enlazando un poco con el tema que decíamos al principio de lo que no pasó, muchas personas que no han tenido un acompañamiento emocional adecuado por los motivos que sean, no se saben autoanimar o no se saben ayudar a tirar para adelante cuando realmente no tienes fuerzas, cuando realmente no tienes ganas. Y hay gente que consigue hacer como una especie de revulsivo y venirse un poco arriba y decir, venga, va, hay que salir. Y hay gente que jamás ha escuchado eso y entonces no se lo saben decir. A esta gente escucharlo de alguien, a quien le dan a lo mejor un papel de autoridad o de sabiduría, en un momento determinado sí que le puede dar un poquito esto. Ahora, es una microdosis. Y por eso a veces yo creo que hay mucha gente también que busca más dosis de lo mismo, ¿no? Frases motivadoras. ¿Por qué? Porque yo no me sé automotivar. Y si algo se me cuela, genial. El problema es que esas frases, como son generales, no todo el mundo las recibe en el mismo momento y de la misma manera. Es decir, si yo estoy en un momento en el que no tengo fuerzas ningunas y me digo, si quieres, puedes, y veo que no puedo, me frustran más. Si me pillan en un momento en el que un poquito de energía sí que tengo, pues algo me pueden ayudar. Si espero que esto me lo solucione todo, me voy a volver a frustrar. Entonces, bueno, yo creo que si las entendemos como microdosis que a lo mejor en un momento determinado puedan ayudar un poquito, pues bueno, Claro. yo lo único que diría es que es importante que nos fijemos en si las cosas funcionan a medio plazo, porque hay cosas que funcionan a corto plazo y a medio plazo no, y a veces hay cosas que funcionan a corto plazo y a medio plazo son incluso contraproducentes. Que veamos un poquito si nos viene bien o no. Hay gente que el leer sobre este tipo de cosas de forma habitual les ayuda en cierta manera, y yo creo que también hay como una especie de demonización de las redes sociales, pero que tienen cosas buenas y malas como todo. ¿Y podrías recomendarnos algún autor o libros especializados sobre el tema de la autorregulación? No sé si tú tenías algún libro publicado sobre la autorregulación en concreto. Sí, sobre esto el que más tiene que ver es el de, bueno, de tener un mal día, que es sobre regulación en general, y el de por dónde eso sale, que es más dirigido al miedo.
¿Sabes qué me pasa con los libros de este tipo? Que no los leo, entonces no los puedo recomendar. Precisamente porque los escribo, yo creo que me aburriría, ¿no?, de leer libros sobre lo mismo que yo escribo, y otra que tampoco me quiero yo contaminar. O sea, quiero que lo que yo escriba sea mío y que no sea cosas que yo haya leído en otro lado, ¿no? Entonces no te sé decir realmente porque no suelo leer este tipo de libros. ¿Podrías darnos algún mensaje de cierre, de esperanza a aquellas personas que se encuentran en el caos, por decirlo así, de que todavía quedan posibilidades de darle un poco de sentido a las cosas y que pueden estar tranquilos? Que si están muy, muy perdidos necesitan ayuda y que aprovechen la ayuda de todas las personas que se las puedan dar. Yo sé que no todo el mundo se puede permitir una terapia, pero a veces sí que hay gente ahí que nos puede aportar cosas, o a lo mejor no pudiera una terapia intensiva, pero sí algo un poquito más esporádico pero frecuente, porque cuando uno está perdido uno se ve con sus propios ojos, entonces es complicado salir de ahí solos. Y si tenemos este tipo de funcionamiento, los vínculos nos van a costar, con lo cual también es bastante normal que las relaciones nos cuesten, pero aprovechemos lo que tengamos. Y otra cosa es que no se sale del caos al orden de un salto, hay que ir dando pasos, no hay otra forma. Pero si vamos dando pasitos intentando mantener una dirección, podemos llegar a muchos sitios. Tampoco es algo, a veces cuando la gente está muy desesperada y dice, ¿cuándo me curaré? O cuánto tiempo se tarda en salir de aquí. Y yo creo que es un mal planteamiento, porque esto nos genera más desesperación y más presión. Es más bien una cuestión de vamos a ir avanzando hacia donde queremos ir. Y cuanto más avance, más cerca estaré. Y tampoco es una línea que yo vaya a atravesar a partir de la cual todo estará bien y yo seré constantemente feliz, porque eso no nos pasa a nadie. Las vidas a veces se nos ponen complicadas a todos. Es simplemente una cuestión de coger una ruta y intentar que la inercia que nos mantiene en el sitio donde estamos no nos gane. Pues Anabel, muchísimas gracias por esta entrevista otra vez con nosotros, que siempre es un placer. A ti, como siempre. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Recordad que tenéis el correo electrónico La mente y sus cicatrices para cualquier consulta o duda. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.